Evangelio de hoy. Jueves 7 de agosto del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 16, versículo 13 al 23. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió: Bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás. Porque eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora yo te digo, tú eres Pedro. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra, quedará atado en los cielos. Y lo que desates en la tierra, quedará desatado en los cielos. Y les mandó a los discípulos que no dijesen a nadie que él era el Mesías. Desde entonces comenzó Jesús a manifestar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y padecer allí mucho por parte de los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, y que tenía que ser ejecutado y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. Lejos de ti tal cosa, Señor. Eso no puede pasarte. Jesús se volvió y dijo a Pedro: Ponte detrás de mí, Satanás. Eres para mí piedra de tropiezo. Porque tú piensas como los hombres, no como Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, quiso hacer una pregunta decisiva a sus discípulos. Ellos lo habían visto predicar, sanar enfermos, expulsar demonios y calmar tempestades. Pero ahora era necesario que dieran un paso más profundo. El Señor quería que descubrieran no solo lo que la gente pensaba de Él, sino también lo que ellos mismos creían en lo más íntimo de su corazón. Esta pregunta resuena también en nuestra vida. ¿Y tú, quién dices que soy yo? Al escuchar la respuesta de los discípulos sobre lo que decía la gente, Jesús comprendía que muchos lo veían solo como un profeta más, alguien grande, pero todavía lejos de reconocerlo como el Hijo de Dios vivo. Y esto nos invita a reflexionar sobre cómo el mundo de hoy también opina de Cristo de muchas maneras. Para algunos es un sabio, para otros un líder moral, para otros un revolucionario de la historia. Pero no todos se atreven a confesarlo como Señor y Salvador. La fe auténtica no se queda en opiniones humanas, sino que se abre a la revelación del Padre. Entonces Pedro, movido por una gracia especial, proclamó con valentía la verdad más grande. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. No lo dijo por deducción humana, ni porque alguien se lo hubiera enseñado, sino porque el Padre del cielo se lo había revelado. Esta confesión fue un acto de fe auténtica. Y Jesús lo reconoció con palabras de bendición. Aquí descubrimos que la fe verdadera no nace solo de nuestro esfuerzo, sino que es un don precioso de Dios, que debemos acoger con gratitud y humildad. Jesús declaró que Pedro era bienaventurado, porque había recibido una revelación divina. Pero también
Apenas unos instantes después, Pedro sería reprendido con dureza. Esto nos enseña que la vida de fe es un camino en el que podemos tener momentos de luz. Y al mismo tiempo, caer fácilmente en la tentación de pensar como los hombres y no como Dios. Por eso, el Señor nos invita a mantenernos en una actitud de humildad constante, sabiendo que necesitamos siempre de su gracia para permanecer firmes. Cuando Jesús comenzó a anunciar que debía ir a Jerusalén, sufrir mucho, ser rechazado y finalmente ser entregado a la muerte, Pedro no pudo aceptarlo. Su corazón no comprendía que el camino de la salvación pasaba por la cruz. Lleno de buenas intenciones humanas, intentó apartar a Jesús de ese destino. Pero recibió una de las correcciones más duras de todo el Evangelio. Aquí se nos muestra que muchas veces nuestras ideas, aunque bien intencionadas, pueden ser un obstáculo para el plan de Dios. La frase "apártate de mí, Satanás" no significa que Jesús dejara de amar a Pedro, sino que en ese momento, las palabras del discípulo se habían convertido en tentación. Satanás había intentado antes apartar a Jesús de la cruz. Y ahora esa tentación volvía disfrazada de preocupación humana. Esto nos recuerda que el enemigo puede intentar desviarnos incluso usando sentimientos nobles, pero distorsionados, para que rechacemos la voluntad de Dios. Por eso, el Señor nos enseña a discernir y a rechazar todo pensamiento que nos aparte del camino de la cruz. El contraste entre la bendición de Jesús a Pedro y su posterior corrección nos revela la fragilidad del corazón humano. Podemos ser instrumentos de Dios en un momento, y en el siguiente, ser ocasión de tropiezo. Esto no debe desanimarnos, sino llevarnos a vivir en constante oración, pidiendo la luz del Espíritu Santo, para que nuestros pensamientos y palabras estén siempre en sintonía con la voluntad del Padre. Este pasaje nos invita también a reflexionar sobre la naturaleza del amor verdadero. Pedro amaba a Jesús, pero quería evitarle el dolor. Sin embargo, el amor verdadero no consiste en impedir el cumplimiento del plan de Dios, sino en apoyar con fidelidad la misión que Él nos encomienda. Amar a Cristo significa aceptar con Él la cruz, sabiendo que en esa entrega se encuentra la vida plena. La enseñanza de Jesús en este momento es radical. El discípulo debe aprender a mirar la realidad con los ojos de Dios, no con criterios humanos. Los pensamientos humanos buscan comodidad, éxito y seguridad. Pero el pensamiento divino busca la salvación y la vida eterna. Por eso, el Señor nos corrige con firmeza, para que no caigamos en la tentación de un cristianismo sin cruz. En este Evangelio, descubrimos también que la verdadera fortaleza no está en la ausencia de debilidad, sino en la capacidad de dejarnos transformar por la gracia. Pedro, aunque cayó muchas veces, fue elegido como roca de la Iglesia, porque confió en la misericordia de Dios. Así, también nosotros, a pesar de nuestras limitaciones, podemos ser instrumentos del reino, si dejamos que Cristo nos purifique y nos guíe. La corrección de Jesús a Pedro nos recuerda que Dios no quiere discípulos a medias, sino corazones enteramente entregados. No basta confesar con los labios que Cristo es el Hijo de Dios vivo, si luego nos oponemos a su voluntad cuando se presenta de manera difícil. La fe auténtica nos lleva a abrazar el misterio completo de Cristo,
su gloria y su cruz, su poder y su entrega, su vida y su sacrificio. Este Evangelio nos invita a revisar si estamos dispuestos a seguir a Jesús en todo, o si solo lo seguimos cuando nos resulta cómodo. Jesús sabía que para los discípulos aceptar la idea de un Mesías sufriente era casi imposible, porque sus corazones estaban acostumbrados a imaginar la salvación desde la fuerza y la victoria externa. Pero Él vino a revelar un reino distinto. Un reino que se funda en la entrega de sí mismo, en la mansedumbre y en el amor que vence al odio. Por eso, su reprensión a Pedro no fue solo una corrección personal, sino una enseñanza para todos los discípulos de todos los tiempos, incluyendo a nosotros hoy. La figura de Pedro nos resulta cercana, porque también nosotros tenemos momentos en los que proclamamos con fe que Jesús es el Señor. Y luego, en medio de las pruebas, dudamos o incluso intentamos huir del camino que Él nos propone. Este Evangelio nos recuerda que la fe no es un punto de llegada, sino un camino que se recorre día tras día, confiando siempre más en la voluntad del Padre. Así, aunque tropecemos, podemos levantarnos y seguir avanzando, sostenidos por la gracia de Dios. Jesús, al decirle a Pedro que pensaba como los hombres, nos invita a revisar nuestros propios criterios. ¿Cuántas veces decidimos según la lógica del mundo? Buscando lo más fácil, lo más rápido, o lo que nos da más prestigio. El Señor nos llama a dejar esa manera de pensar y a entrar en la lógica del reino, que es la lógica del amor y del sacrificio. Seguir a Cristo implica aprender a mirar con los ojos de Dios, y no con nuestros criterios limitados. La experiencia de Pedro también nos revela que el camino de la santidad no es perfecto, sino lleno de caídas y levantadas. Él, que fue capaz de confesar la verdad más grande, también fue capaz de negarla en el momento de la pasión. Sin embargo, el amor de Cristo lo sostuvo. Y después de su caída, fue restaurado para guiar a la Iglesia. Así también, el Señor no nos pide perfección inmediata, sino fidelidad perseverante y confianza en su misericordia infinita. Este Evangelio nos muestra también que la cruz no es un fracaso, sino el camino de la victoria. Jesús sabía que el sufrimiento y la muerte serían inevitables, pero también sabía que después vendría la resurrección. Por eso, aceptar la cruz es aceptar la plenitud de la vida que Dios nos quiere regalar. En nuestra vida, cada vez que abrazamos con fe nuestras propias cruces, también estamos caminando hacia la resurrección. Porque la última palabra siempre la tiene el amor de Dios. Jesús nos enseña en este pasaje la importancia del discernimiento. No todas las voces que suenan a nuestro alrededor, ni siquiera las de las personas que nos aman, nos conducen siempre a la voluntad de Dios. Por eso, debemos aprender a escuchar al Espíritu Santo, que nos guía hacia la verdad completa. El discernimiento nos ayuda a identificar qué pensamientos vienen de Dios y cuáles, aunque bien intencionados, pueden desviarnos de su camino. La firmeza de Jesús al corregir a Pedro también nos habla del amor exigente de Dios. El Señor no se conforma con que lo sigamos de lejos o a medias, sino que nos llama a una entrega total. Esta firmeza puede parecernos dura,
Pero es una muestra de su amor verdadero, que no nos permite conformarnos con menos de lo que Dios ha preparado para nosotros. Así, cada corrección divina es una oportunidad para crecer y para acercarnos más a la plenitud de la vida en Cristo. Este Evangelio también nos anima a recordar que la voluntad de Dios siempre busca nuestra salvación, aunque a veces nos parezca dura o incomprensible. Nunca deja de ser un plan de amor. Jesús aceptó el camino de la cruz porque sabía que a través de él, el Padre nos regalaría la vida eterna. Así también, cuando nosotros aceptamos la voluntad de Dios, aunque sí difícil, participamos de ese mismo plan de salvación. Finalmente, este pasaje nos recuerda que la fe no es solo creer en Cristo, sino también estar dispuestos a seguirlo hasta las últimas consecuencias. La confesión de Pedro nos inspira a proclamar con valentía que Jesús es el Señor. Pero la corrección que recibió nos advierte que esa confesión debe estar acompañada por la disposición a aceptar la cruz. Solo así, nuestra fe será auténtica. Y podremos participar de la gloria de la resurrección junto a Cristo. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones para que todos los días recibas estos mensajes. Te saluda tu hermano Joe deseándote un día lleno de bendiciones.